Buenos días, bienvenidos a esta sesión sobre el tema de teorías pedagógicas. Pues en este momento vamos a abordar un tema un poco más pragmático, un poco más práctico, ya más enfocado a lo que es la labor del docente, la labor pedagógica. Y bueno, primero tenemos que empezar por definir qué es o qué significa el concepto de estrategia. De repente en muchos contextos, en muchos áreas de conocimiento, carreras, se habla de estrategia de negocios, por ejemplo, estrategias de enseñanza de aprendizaje, estrategias corporativas, planeación estratégica. Y bueno, pero ¿qué es esta estrategia? ¿Qué es una estrategia entonces? Empezaremos diciendo que una estrategia la podemos entender como un conjunto de acciones, es decir, es un conjunto de conductas orientadas hacia una meta. De alguna manera y de una forma muy general, significa esto que es el cómo se le va a hacer para llegar a una meta, que en este caso sería favorecer el aprendizaje u obtener un aprendizaje por parte de los alumnos. Esa sería nuestra definición general de estrategia. Ahora, cuando hablamos ya en lo particular de estrategias de enseñanza, nos vamos a referir ciertamente a ese conjunto de procedimientos, o sea, que serían, por ejemplo, cosas que se hacen, pero también engloba el concepto, la idea de los recursos, es decir, con lo que se va a hacer la actividad. Y sobre todo estos dos, tanto el qué como el con qué, se supone que se tienen que usar justamente para eh, promover un aprendizaje, como en términos de Brunner nos decía, un aprendizaje significativo. Y en este caso, ¿quién lo va a usar? Pues básicamente el docente o la persona que se esté encargando de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa sería entonces nuestra definición de estrategia de enseñanza. Pero bueno, ¿por qué es importante usar estrategias? Porque todo el mundo, en muchos contextos, se hablan de estrategias, como decía, pues sobre todo en administración de empresas y también en educación. ¿Por qué serán las estrategias? ¿Por qué son importantes? Bueno, de alguna manera, de forma muy general, pudiéramos decir que la importancia de las estrategias radica en que van a ser actividades, como se comentaba al principio, que van a estar orientadas hacia un fin y sobre todo pues van a tener la tendencia a pues demostrar cómo se va a adquirir el conocimiento, demostrar sobre todo qué es lo que se va a hacer para transmitir ese conocimiento, ¿sí? Hay que recordar que dentro del salón de clases, como se comentaba en el tema de ambientes positivos, pasan varias cosas en simultáneo. Y también se comentaba que pues el docente tiene la obligación de estar al pendiente de todas y cada una de las cosas que ocurren pues dentro de su espacio designado para la acción didáctica, ¿sí? Una pregunta que a lo mejor tendríamos que plantearnos de manera retórica, o sea, no se contesta, pero sí se piensa en ello. Si tú fueras maestro, que a lo mejor muchos de ustedes lo son, ¿qué estrategia emplearías? ¿Cómo le harías para llevar a cabo esas estrategias? ¿O cómo le harías para llevar a cabo esa acción de enseñar? ¿Sí? Esa acción de impartir un conocimiento o de facilitar. ¿Sí? ¿Cómo le harías para preparar tu clase? De alguna manera estas respuestas se van a ir contestando paulatinamente para poder hacer que el agente de enseñanza, pedagogo, psicólogo o docente, pues pueda alcanzar justamente los objetivos esperados dentro del aprendizaje. Bueno, primero tendríamos que hablar que en ese sentido, pues no nada más hay una sola estrategia. Hablaríamos en plural en este momento. Es decir, de un conjunto de estrategias que justamente son los que se van a emplear dentro de lo que es la acción didáctica o la acción de enseñar. Por ejemplo, hablamos de aquellas estrategias que van a ser
preinstruccionales, y en un momento vamos a definir cada una de ellas, aquellas que son coinstruccionales y aquellas que son postinstruccionales. Esa es la clasificación que vamos a estar empleando en este tema para enfocarnos en las estrategias ya en concreto. Pero ¿cuáles son las estrategias preinstruccionales? Bueno, de alguna manera partiríamos de la idea de que el sujeto, es decir, el estudiante, el alumno, algunas veces puede ser que traiga conocimientos previos, de hecho la mayoría lo traen, a lo mejor conocimientos si no bien científicos o formales, tal vez muy generales, tal vez adquiridos por digamos por otra vía, tal vez no formal, pero al fin y al cabo son conocimientos también. En este caso, en su conjunto, las estrategias preinstruccionales básicamente van a preparar al alumno, lo van a alertar en relación a qué y cómo se va a aprender. En este sentido es algo así como buscar justamente esos conocimientos previos, esas experiencias previas y activarlos, ¿sí? Activarlos, y justamente también van de la mano con un planteamiento previo que haga el docente sobre los objetivos a los cuales quiere llegar. Entonces, las estrategias preinstruccionales van a ser, por definición, aquellas que se van a emplear para hacer que el alumno active su conocimiento que ya trae, sea de la naturaleza que sea, formal o informal. Son ideas, básicamente, que el alumno puede llegar a traer, y por lo tanto, pues tiene su relación muy fuerte en cuanto a pues tener que ver con una parte de algo que ya saben, y pues poder demostrarlo, ¿sí? Y poder sobre todo enfocarse en ellas, en esos conocimientos, en esos conocimientos que ya se van adquiriendo. En cuanto a las estrategias coinstruccionales, pudiéramos decir que estas estrategias son las que se usan durante todo el momento que dura la actividad de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son aquellas que ya realmente tienen que ver con esta parte de lo que el alumno tiene que hacer y cómo le va a hacer para adquirir el conocimiento. Se dice entonces que estas estrategias coinstruccionales van a ayudarnos a detectar la información principal y mantener la atención y la motivación. Estos serían tres de los objetivos importantes. Una buena estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, a nivel de coinstrucción, tendría que tener esa triple función: detectar la información que se está manejando en un tema, ese sería el primero y algo de lo muy importante. Dos, mantener la atención. Atención que muchas veces, cuando el conocimiento es hasta cierto punto irrelevante, o cuando el conocimiento tal vez hasta cierto punto es pues vacío, o sin realmente una aplicación inmediata, pues en el alumno tiende a generar ciertamente inatención o flojera. Sin embargo, es también de la mano con la motivación, que será la tercera función. Tiene que ver justamente con esta parte de hacer que el alumno se concentre, se enfoque y mantenga su motivación constante. Algo muy importante que tenemos que señalar en este momento es que, hablando de motivación, pues se supone que el alumno que va a un curso de enseñanza-aprendizaje, que existe, por ejemplo, una clase, bueno, no por el hecho de que esté allí, ya automáticamente va a tener la atención del mundo y toda la motivación intrínseca necesaria. No, de alguna manera, el docente también tiene que tener esa habilidad, esa facilidad de hacer que el alumno pueda prestar atención de manera sostenida a un cierto periodo de tiempo donde se va a dar la clase, pero también tiene que ver con esta parte de mantener su motivación y, es más, crear esa motivación. Se hablaba anteriormente de lo que era dentro del enfoque de Bruckner, del aprendizaje significativo, de esta parte de, por ejemplo, tan esencial que es en conectar la parte teórica
con la parte práctica, sobre todo cuando esta parte práctica nos va a ayudar a resolver algún problema específico, algún problema real de la vida cotidiana. Y no nada más, por ejemplo, problemas matemáticos huecos a nivel teórico, por ejemplo, de calcular el área de un volumen, calcular el área de un triángulo, calcular el perímetro de un polígono regular, etcétera. No, sino más bien, ok, ¿qué puedo hacer yo con ese conocimiento que estoy adquiriendo y cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? En ese sentido, a nivel coinstruccional, tenemos que, por ejemplo, se pueden usar ilustraciones, o sea, casos concretos, ¿sí? Ya sea expuestos por el docente, ya sea proyectados por algún dispositivo electrónico, ¿sí? O leídos también. Finalmente esto es una ilustración. Cuando decimos ilustración, lamentablemente tendemos a pensar casi de manera automática que se refiere única y exclusivamente a aquellas cosas que el alumno puede mirar. Sin embargo, también serían cosas que a lo mejor el alumno pueda ciertamente mirar, pero también de alguna forma apropiarse de ellas, aprenderlas con H y de alguna manera pues interactuar con ellos en la vida cotidiana. Mapas conceptuales, donde por ejemplo, en el caso de los mapas conceptuales, el alumno o la persona que está adquiriendo el conocimiento va a poder representar de manera gráfica, con la menor cantidad posible de palabras, ese conocimiento que está adquiriendo. Esta parte de los mapas conceptuales va a ser muy importante que los alumnos lo sepan hacer, porque es como, por así decirlo, sería como la forma más visible que se tiene de representar el conocimiento que se está adquiriendo de una manera gráfica, ¿sí? De una manera gráfica, y justamente donde nos podemos dar cuenta como agentes de enseñanza qué tanto los alumnos dominan o no dominan tal o cual tema, ¿sí? Esa es la riqueza en realidad del mapa conceptual, ¿no? Lamentablemente el más común y sobre todo tal vez el más fácil de hacer es el cuadro sinóptico, o donde de repente pues justamente el alumno plasma solamente ideas generales subordinadas ciertamente una con otra, pero solamente empleando texto. En el caso del mapa conceptual, ciertamente puede llevar lo que es la imagen gráfica, también puede llevar conectores lógicos, a lo mejor, ok, se supone que el mapa conceptual pues tiene que ver con esta parte de plasmar los conceptos que se van adquiriendo. Puede ser la definición, puede ser cómo lo entendí, o puede ser también una imagen, una ilustración, que en este caso sería un mapa conceptual, un mapa mental conceptual, ¿sí? Otra técnica que también se puede emplear dentro de todo esto, pues serían las analogías. ¿Qué es una analogía? Pues buscar justamente un equivalente en la vida real de ese conocimiento que se pretende adquirir, ¿sí? De manera analógica, es decir, justamente hablar de ese conocimiento que se va a adquirir, pero buscar una aplicación análoga en una situación que, por ejemplo, tomada en la vida real, pero que le pasó a otra persona. Algo así como, ¿qué harías tú si, por ejemplo, tú estuvieras como fulanito del tal en el ejemplo, bla, bla, bla? Sería una forma de plantearnos, o de plantear en los alumnos, una analogía. Hablamos ahora a continuación pues de las técnicas o de las estrategias post-instruccionales, que en este caso tienen que ver con una visión sintetizada, integradora e incluso crítica del material, donde los alumnos van a ser capaces de valorar su propio nivel de aprendizaje adquirido. Ok, antes de continuar pues tendríamos que partir de un supuesto básico. Se supone que el docente o el agente de enseñanza, para ya no decir docente, porque puede ser un docente, puede ser un pedagogo, puede ser un psicólogo o cualquier otro profesionista que se encargue de desarrollar algún tipo de curso, de estrategia de enseñanza-aprendizaje, es que se conozcan los niveles de conocimiento, o sea, y sobre todo esa parte de hasta dónde quiero llegar yo
con este curso, con esta actividad de enseñanza, hasta dónde pretendo que los alumnos lleguen. Y esto tiene que ver con algo muy elemental que posteriormente se estará abordando de manera más específica, con la taxonomía de verbos del conocimiento de Benjamin Bloom, que en este caso, en la taxonomía de Bloom, sabemos que hay niveles de aprendizaje que van desde el más sencillo, que es el memorístico, o repetir la información que se recibe de manera automatizada, hasta, como dice la imagen, ser capaces de realizar incluso una crítica, y más que una crítica, una propuesta sobre lo que se está enseñando. En este caso, estas técnicas postinstruccionales pues serían algo así como el cierre, donde, por ejemplo, el alumno o el docente, más bien el facilitador, puede hablar de pospreguntas, es decir, se impartió el tema, se realizó la actividad didáctica, la actividad de enseñanza, y pues puede haber justamente una intervención por parte del facilitador en cuanto a formular preguntas, o que ellos formulen preguntas y les respondan por sí mismos sobre qué fue lo que aprendieron. Otra técnica, pues también bastante común, muy usada, tal vez en exceso, o usada en exceso, abusada, serían los resúmenes finales. Hay que recordar que el resumen es ser capaz de decir de lo que trata un texto o un tema, utilizando las mismas palabras que usa el autor, nuestro autor, ¿sí? Ese sería un resumen. En cambio, la paráfrasis es, tú me dices qué fue lo que tú entendiste, pero con tus propias palabras, nada más para diferenciar una de otra. Y otra técnica postinstruccional, pues la vamos a encontrar en la elaboración, ahora sí, de mapas conceptuales, donde finalmente, a través de la representación gráfica o pictórica de un tema, pues se busca justamente hacer que el alumno pueda, pues, comentar o compartir qué fue ese tema, qué se impartió en ese momento de enseñanza. Esas es justamente las técnicas que se pueden emplear durante la postinstrucción. También al respecto sería importante destacar que entonces en una sesión de enseñanza-aprendizaje, tenemos 3 momentos específicos: un antes, un durante y un después. Y justamente para cada uno de ellos, el antes, durante y después, existen pues técnicas adecuadas que pues se van a implementar, o estrategias adecuadas que se van a implementar para que el asistente al curso, el estudiante, un alumno, pues justamente pueda alcanzar ese conocimiento. Bien, a continuación vamos a profundizar un poquito más, de forma muy breve, muy sintetizada, porque lógicamente después como cambio de tema, o sea, cambio de módulo, pues ya tendríamos que explicar un poco más a profundidad las técnicas. En este caso vamos a hablar acerca de estrategias para activar conocimiento previo y establecer expectativas adecuadas en los alumnos. Ok, quedamos que estas estrategias para activar conocimiento tienen esa función de activar lo que ya se sabe, ¿sí? De lo que ya se tiene conocimiento por el medio que fuese necesario o como se haya adquirido, pero también esa labor tan importante de generar esa avidez por el conocimiento, que tal vez sea la parte más complicada muchas veces, la de generar expectativas o avidez por ese conocimiento, sobre todo cuando no existe un conocimiento previo. ¿Qué significa esto? Que bueno, una labor fundamental del facilitador de conocimiento, del agente de enseñanza, va justamente lograr capturar la atención. Lógicamente también va a ser la parte de motivar al alumno, ¿sí? Y justamente, por ejemplo, tendríamos que tener un conocimiento pues más o menos amplio
de qué implica tal vez lo que el alumno quiere alcanzar. Supongamos, un alumno se matricula a un curso o se inscribe a un curso que tenga que ver con cocina, ¿sí? Vamos a poner un curso cualquiera. No necesariamente tiene que ser un curso académico formal. Puede ser una estrategia de enseñanza para dar un curso cocina, por ejemplo. Qué es lo que busca el alumno? ¿Qué es lo que quiere hacer con ese conocimiento que va a adquirir? Tal vez lo que quiere hacer es justamente aprender a cocinar. Tendríamos que evaluar las razones por las cuales quiere hacerlo. Tal vez quiere poner un negocio, tal vez solamente quiere, pues de alguna forma, tener alternativas para cocinar algo más que sea, bueno, algo más que sean simples frijoles, ¿sí? Tal vez una persona que a lo mejor quiere, tal vez, pues, y por qué no también decirlo, está obligada a hacerlo por alguna razón familiar, que eso también es importante ponderarlo, también es importante conocerlo, por qué se genera esa necesidad de conocimiento. Bueno, en este caso, eh, como fue que surja la motivación para tomar el curso, pues se habla que esas estrategias pues van a intentar esclarecer esas intenciones educativas, objetivos, para, como comentaba, hacer expectativas adecuadas sobre el curso y encontrar sentido y valor funcional a los aprendizajes. Esto es, contextualizar desde la perspectiva que origina la necesidad de conocimiento el aprendizaje en esa sesión, ¿sí? Entonces, esto implica, pues lógicamente, hacer un poco de esfuerzo, dedicar un poco de tiempo en justamente conocer a los alumnos. De alguna manera, estas estrategias, pues son por eso preinstruccionales, porque finalmente se busca hacer que el alumno pues, se sienta cómodo, pero también tengo que hacer una acción para yo conocer o yo poder conocer a mi grupo, ¿sí? Que es algo esencial para quienes tal vez trabajemos con personas, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer esto a partir de preinterrogantes, ¿sí? Es decir, algunos cuestionamientos que quieran hacer los alumnos previo a el curso. Por ejemplo, qué sé, qué quiero, qué quiero saber, qué conozco, ¿sí? Más adelante, insisto, veremos técnicas específicas para este nivel. También, por ejemplo, en este caso, una técnica muy comúnmente usada, pero lamentablemente poco valorada, es la famosa lluvia de ideas o tormenta de ideas. En el caso de la lluvia de ideas, justamente es, ok, a ver, el tema va a ser fulanito, ¿qué saben? Llórale, a ver, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué piensas? Y cada quien pasa al frente, al pizarrón o no sé, o de manera incluso verbal, y el docente tal vez el que sea el que anota las ideas, justamente toma nota de todas esas ideas previas o concepciones previas que se tienen. Y por lo tanto es importante esta parte de la lluvia de ideas como una estrategia que abre la puerta para implementar otras tal vez más complejas o ya más específicas, más metodológicamente más complicadas. Otra forma justamente de manejar o activar el conocimiento, pues sería simple y llanamente establecer o enunciar los objetivos que se pretende alcanzar por parte del docente o del enseñante, del agente de enseñanza, con los alumnos. Y es decir, bueno, esto implica lógicamente, antes de hacer la planeación por escrito, con la finalidad de yo establecer mis objetivos. Hay que recordar que también elaborar objetivos de enseñanza-aprendizaje pues se va a hacer en función de la taxonomía de Bloom, y algo muy importante pues también se va a hacer en función de lo que yo quiero alcanzar a hacer, de qué tan profundo quiero llegar, y pues lógicamente tienen que anotarse desde el principio esos objetivos, porque a veces lamentablemente los alumnos o los participantes llegan al curso o alguna actividad o a esta actividad de enseñanza
básicamente en blanco. No saben que van a ir a aprender algo, pero no tienen ni la más remota idea de qué va a tratar o por qué. Y de alguna manera sabemos que cuando un sujeto se enfrenta a una situación que le genera incertidumbre, generalmente está menos dispuesto a abordarla porque justamente le genera incertidumbre. Y hay que recordar que una persona con incertidumbre, pues de alguna manera bloquea su flujo de ideas, no está dispuesta emocionalmente y por lo tanto sería más complicado pues llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿qué podemos usar para justamente alcanzar ese enlace entre conocimientos previos y la nueva información que se va a aprender? Bueno, en este caso, por ejemplo, son aquellas, en este caso, estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva. Es decir, construir conexiones internas. Sobre todo cuando a lo mejor ya se tiene algo de experiencia, insisto, por la modalidad que sea, de la manera que se hayan adquirido, es justamente tratar con esta parte, por ejemplo, a través de organizadores previos, sobre todo en categorías, o analogías. En este caso, este tipo de estrategias buscan fundamentalmente hacer que el alumno pues encuentre la manera de relacionar lo que ya sabe con los conocimientos que va a aprender o que se han de aprender. Bueno, a ver, tú quieres saber cómo cocinar un pastel, pero tienes que saber de repente antes de, para que salga un pastel perfecto, pues tienes que saber, por ejemplo, el efecto o la función de la levadura, el efecto que tiene, por ejemplo, una temperatura demasiado elevada o al contrario una temperatura demasiado baja. Tienes que saber, por ejemplo, el efecto que va a tener el hecho de que uses, por ejemplo, huevo, leche, la parte de la harina, etc. Es decir, de alguna forma estoy estableciendo conexiones internas entre lo que ya sé y lo que yo quiero llegar a alcanzar. Y bien, está bien. En lo general, entonces, ya como punto final de esta pequeña presentación, pues hablaríamos de los tipos de estrategias de enseñanza, características y recomendaciones de uso. Es decir, de alguna manera todo esto tiene que ver con objetivos e intenciones, se puede usar ilustraciones, se puede echar mano de resúmenes, organizadores previos, preguntas intercaladas, analogías, vistas tipográficas y discursivas, mapas conceptuales y estructura de texto. Posteriormente, en las siguientes intervenciones, pues abordaremos a mayor profundidad todas estas estrategias de enseñanza-aprendizaje que dispone un agente de enseñanza, donde pues obviamente vamos a poder escoger la mejor para que nuestro alumno o nuestro aprendiz o nuestro participante o asistente pues justamente se vea beneficiado por el conocimiento, justamente también alcance como esa meta a la cual él quiere llegar, ¿sí? Insisto, siempre se va a partir del alumno para justamente involucrarlo de manera activa. Es decir, no podemos llegar, aunque muchas veces se hace así, no podemos llegar de repente así como, ¿cómo decirlo? Como de manera impositiva, pues tú vas a aprender esto y ¿por qué? Porque sí, porque digo yo o porque es el programa de estudios. No, si llegamos con esa actitud o con esa postura tal vez dogmática, tal vez poco pragmática, pues el alumno se va a asustar, el alumno básicamente va a desconfiar de la gente de enseñanza y pues por lo tanto no va a estar motivado. ¿Por qué? Porque es algo que no le gusta, que no le interesa, o no le vendieron bien ese conocimiento, y aunque a lo mejor para mí como docente o como agente de enseñanza sea muy importante, muy interesante, pues hay que recordar que para el alumno puede ser algo completamente aburrido
puede ser algo completamente, pues tal vez obsoleto, tal vez monótono, así como que, bueno, ¿y para qué voy a aprender a hacer raíces cuadradas? ¿Para qué me va a servir si yo quiero estudiar arte? O yo quiero ser pintor y no de brocha gorda. Entonces, justamente esta es la importancia de contar con estrategias. Por lo tanto, la siguiente tarea para la próxima semana va a ser realizar una investigación documental sobre cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje más comunes. Esa va a ser la actividad. Entonces serían, ¿cuáles son las actividades, las estrategias más comunes de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? ¿Y en qué consisten? Porque parte de las actividades que están pensando para este curso, pues sería justamente diseñar como producto una clase desde cero, es decir, partiendo desde la planeación, lo que es la redacción de la carta descriptiva, que también se va a abordar en este curso, y lo que es también la parte de la implementación. Y en este caso, bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia, pues lógicamente no se puede pedir que a lo mejor los participantes del diplomado pues vayan a ¿cómo decirlo? A una escuela o se buscan un alumno o un grupo. No, para no obrar así para esta tarea, que sería como a mediano plazo realizar, pues su alumno sería un servidor, ¿sí? Ustedes tendrían que decidir qué es lo que quieren que yo aprenda y pues vamos a evaluar la forma en que lo hacen. Bueno, pues no me quiero adelantar mucho, ahorita simplemente queda como tarea entonces eso, la investigación documental de estrategias de enseñanza de aprendizaje y consiste cada una de ellas. Y pues por mi parte, en esta intervención sería de momento todo. Un saludo y pues desearles un feliz fin de semana, ya feliz inicio de agosto, finalmente ya llegamos a agosto y pues bendiciones y que estén bien. Gracias y nos vemos en un próximo video.